Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a nuestra videoconferencia del mes de octubre. Siendo ya las 3 de la tarde, vamos a dar comienzo con la presentación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre acceso a justicia para mujeres indígenas en Argentina, un análisis entre el convenio 169, la CEDAW y la práctica judicial. Para ello contamos con la presencia de la doctora Sandra Verónica Guagnino, fiscal titular de la Fiscalía de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas especializada de la Ciudad de Buenos Aires, doctoranda en modernización de las instituciones y nuevas perspectivas en derechos fundamentales por la Universidad de Valladolid, magíster en Administración de Justicia por la Universidad degli Studi di Roma, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, AMJA, Premio Nacional a la Calidad de la Justicia 2017 y Premio Nacional a la Calidad 2017 y 2018. Bueno, y una muy extensa trayectoria que no vamos a alcanzar a desarrollar hoy. Así que bueno, muchas gracias, doctora Guagnino, por estar hoy acá y cuando quiera comenzar la escuchamos. Está silenciada. Perdón. Bueno, primero que nada quería agradecerles a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la invitación a participar de este diálogo con un conjunto de colegas, hombres y mujeres de todo el país, lo cual es siempre muy interesante. Digo, esto va a ser un diálogo porque yo más que dar soluciones o conclusiones, la idea es arrojar sobre la mesa una serie de cuestiones que creo que viene bien profundizar. Bueno, este recorrido que yo hoy les voy a proponer es básicamente hermenéutico, o sea, un recorrido por la normativa y también un poco por la práctica en relación, la práctica judicial en relación con los pueblos indígenas y tribales. Bueno, en primer lugar, siempre tener en cuenta que, bueno, un agradecimiento particular que quiero hacer también, que creo que puede ser la razón por la cual hoy yo esté acá, que es a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina y a su presidenta también, Susana Medina, porque, bueno, yo estuve a cargo dentro de la Asociación de Mujeres Juezas de un programa que les voy a hablar un poquito al final, y que se llamó Mujeres Indígenas, Rurales y Judiciales por una justicia climática. Y ese es un programa que desarrolló AMJA junto con una fundación, Foro del Sur. Y bueno, esa fue una experiencia sumamente gratificante y muy interesante también para que ustedes la conozcan. Bueno, por supuesto que siempre para hablar de estas temáticas les voy a pasar una presentación que la van a tener a su disposición también, así que acá, partir. La van a tener a su disposición, así que no hace falta que tomen nota, por lo menos no de las filminas. Díganme si ahí la ven bien, ¿ok? O háganme una señal. Sí, 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 se se ve ve bien, perfecto, se ve se ve bien. perfecto. Perfecto. Bueno, este es un poquito el recorrido que hoy quería invitarlas a hacer. Como les decía, primero el acceso efectivo a justicia para las mujeres indígenas nos exige partir siempre del derecho internacional de los derechos humanos y de la aplicación rigurosa de lo que sería el test de constitucionalidad, de convencionalidad dual que articule, entre otras, a los dos convenios más importantes que podemos aplicar en esta materia, que son el convenio 169 de la OIT y, por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los poderes judiciales argentinos también están muy imbuidos, digamos, de unas prácticas o conforman una estructura burocrática que mantiene procesos, idiomas y conceptos heredados de la colonia, que son también muy occidentales, occidentales en el sentido europeizante del término, no occidentales de Occidente, porque también nosotros estamos en Occidente, pero no es el Occidente americano, digamos, del que se trata también en estos resabios de cultura judicial que tenemos. Y esto conforma un sistema de conocimiento hegemónico que se impone como el único legítimo y universal
y reproduce las mismas estructuras de poder y conocimiento coloniales. Entonces, esto es lo que ahí quiero transmitirles como la colonialidad del saber, que es, y del saber y del poder judicial, que es lo que autores como Aníbal Quijano y Rita Segato denominan así, colonialidad del saber y del poder. Y esto en relación a los efectos que provocan con las comunidades o en relación con las comunidades indígenas y personas indígenas, son básicamente dos. Uno es que este saber hegemónico judicial con el que nos manejamos todo el tiempo los operadores va a ser básicamente una de las fuentes principales de la dificultad que tienen los pueblos indígenas para acceder a no solamente al servicio de justicia, sino también a un conjunto de servicios públicos, entre los cuales el de justicia es uno más. Y por otro lado, también va a generar un efecto de invalidación, silenciamiento o subordinación de todos los saberes, conocimientos, modalidades, cosmovisiones, sistemas de conocimiento, etcétera, y también lo que tiene que ver de herramientas normativas, digamos, de los sistemas o de los pueblos indígenas y tribales. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Eh, por supuesto que trascender lo que hoy lo decían acá, hoy estoy en Mendoza también acá en un encuentro muy interesante de mujeres latinoamericanas judiciales, y también se señalaba esto, ¿no? De dejar o sea, hacer un esfuerzo para trascender el mero reconocimiento formal de los derechos para lograr una articulación jurisdiccional genuina que implica, inevitablemente, va a implicar, especialmente con relación a los pueblos indígenas y tribales, una apertura de ese pensamiento hegemónico y de esa dogmática hegemónica que tenemos en el sistema judicial estatal para abrirnos, digamos, a lo que se denomina pluralismo jurídico, es decir, incorporar otros saberes y otras formas de resolución de conflictos que en este caso provenientes de las comunidades indígenas. Y por otro lado, esto va a obligar, o sería imprescindible, que se institucionalice de alguna manera cierto grado de interculturalidad en el sistema judicial que abra justamente las puertas a esos saberes y modos de resolución del conflicto indígenas y genere un intercambio enriquecedor entre los sistemas de justicia estatales e indígenas, eh, siendo que igual de todas maneras van a quedar ambos subordinados siempre a los derechos humanos fundamentales. Especialmente con relación a las mujeres indígenas, vamos a repasar también un poquito, muy brevemente, cuáles son las exigencias derivadas de su posicionamiento como un sujeto tanto individual como colectivo, digamos. Esto es la dualidad que caracteriza, digamos, el abordaje que tenemos que tener de tanto de los miembros de las comunidades indígenas en sí mismos como de la comunidad in totum, ¿verdad? Las condiciones de vulnerabilidad específicas en las que se ven insertas las mujeres indígenas, la discriminación, las barreras de distinto tipo que deben enfrentar en el acceso a justicia. Y finalmente, bueno, vamos a repasar algunas muy brevemente, porque no vamos a tener tiempo, pero para tirarles unas ideas importantes respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como les decía, algunas buenas prácticas que han comenzado a implementar en los distintos poderes judiciales de nuestro país. Bueno, la mujer indígena particularmente, ¿verdad? Esta charla está concentrada, digamos, específicamente intenté concentrarme en las mujeres indígenas, ¿no? Más allá de que muchas de las cosas son aplicables en general al pueblo indígena o a las comunidades indígenas y tribales en general. Pero bueno, la mujer indígena es titular de derechos individuales universales, por supuesto, garantizados por instrumentos como la CEDAW, la Convención Americana, la Convención de Belén do Pará, etcétera. Pero al mismo tiempo, como les decía, es parte ineludible de ese sujeto colectivo que va a ser el pueblo indígena, cuyos derechos de preexistencia, territorio y autonomía están garantizados por el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional y también por el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Este posicionamiento dual, lamentablemente, se traduce en una vulnerabilidad agravada ante la violencia estructural y la realidad social y económica que no hace más que profundizar esa discriminación que en general padece la mujer indígena, ¿no? Ya sabemos que también
Las mujeres no indígenas también padecen una discriminación, pero a las mujeres indígenas se les añade un montón de factores de vulnerabilidad bueno, que van a atravesar a lo largo de sus vidas. En el caso de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo 344-441, llamado Comunidad Mapuche Catalán contra la provincia del Neuquén, del 8 de abril del 2021, el ministro Rosati hizo hincapié, por ejemplo, en que la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estos pueblos indígenas, debido a su idiosincrasia, que los diferencia de la mayoría de la población, ¿no? O sea, que está señalizado también esta especial condición de vulnerabilidad en los fallos de nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, Atraviesan básicamente una triple discriminación que guarda relación con el género por un lado, por otro lado con la etnia y por otro lado en gran medida por la situación de ruralidad, porque la mayoría de las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas obviamente residen en el ámbito rural y también allí encuentran su fuente de trabajo, su fuente económica, etcétera. Sin embargo, viven en contextos de pobreza extrema, profunda exclusión social, acceso limitado, limitadísimo, diríamos, en la mayoría de los casos, a sistemas de salud, seguridad social, educación, transporte, etcétera. Eh, También señalar y tener en cuenta que tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito antropológico se han formulado cuestionamientos a una visión utópica del derecho indígena, ¿no? Autoras como Aída Hernández Castillo, que investigó los dilemas que enfrentan las mujeres indígenas en Chiapas, al buscar justicia en el contexto del nuevo reconocimiento multicultural en México, demostraron que si bien las mujeres indígenas defienden su cultura ancestral, a la vez son muy cuestionadoras de las visiones estáticas de esa tradición dentro de la tradición, digamos, eh, autóctona o más ancestral dentro del propio movimiento indígena, ¿eh? Porque las mujeres también digamos, denuncian las diversas formas de sometimiento que la costumbre indígena les impone como mujeres indígenas y tribales, ¿no? Entonces también cuando abordamos esto, cuando abordemos esta temática, tenemos que tener en cuenta también no quedarnos atrapados de esa especie de visión ideal donde, bueno, pareciera que en las comunidades indígenas y la costumbre indígena es maravillosa y que no puede ser objeto de ningún cuestionamiento y que hay que mantenerla así como está, ¿no? Es decir, las propias mujeres indígenas son las que cuestionan esta situación. Y eso porque obviamente tanto el derecho positivo estatal como las llamadas costumbres indígenas, acá Rita Segato es muy crítica de denominar los sistemas jurídicos indígenas como costumbres, ¿no? O sea, simplemente porque no están positivizados, no significa que sean, o sea, la costumbre como una cosa de menor jerarquía, de menor entidad que el derecho positivo, ¿no? Y eso también es un estereotipo que tenemos que intentar sacarnos de encima. Pero bueno, en definitiva, ambos sistemas, ambas formas de derecho, ambos estructuras normativas reproducen y profundizan las desigualdades de género y comparten en todos los casos visiones patriarcales, más agudas o menos agudas, pero ambas comparten en eso, esas características. En este sentido, hay comunidades indígenas en donde se siguen promoviendo soluciones conciliadoras entre mujeres y varones agresores de las mujeres. Se sigue considerando que las mujeres son provocadoras, son flojas y que hay una especie de derecho de corrección de los varones hacia las mujeres. eh, sí, con lo que se refuerza en algunas soluciones consensuadas que se alcanzan. Hay estudios de esto. eh, Esas soluciones consensuadas siguen, digamos, reforzando la condición de sometimiento y subordinación de las mujeres. Eh, en algunas comunidades indígenas también sigue funcionando el matrimonio como una forma de eliminar
la ilicitud de un abuso sexual o de un rapto, un secuestro, etcétera. En muchos lugares también sigue siendo más castigado el robo de ganado que una violación, por ejemplo. Y también sigue el estereotipo de víctima buena, de buena víctima, ¿no? De víctima pasiva, obediente, etcétera. También se ha detectado que eso también existe en las comunidades indígenas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento de la diferencia cultural entre, digamos, la cultura hegemónica y las culturas que hoy por hoy son minoritarias por pertenecer a las comunidades indígenas y tribales, pueden usarse, como diría la lengua de Esopo, pueden usarse tanto para proteger como para dañar a las mujeres indígenas. Y pueden convertirse de esa manera en instrumentos de los grupos de poder. Algunos ejemplos de ellos, para ilustrar también con casos concretos, por ejemplo, en México, el Código Procesal Penal regula la posibilidad de solicitar expresamente peritajes culturales o antropológicos en caso de comunidades indígenas. Pero bueno, esto, por ejemplo, fue pensado, obviamente, desde una buena voluntad y una buena idea. Fue pensado para defender justamente a los miembros de las comunidades indígenas, pero hubo un caso, por ejemplo, se llama Leo Bruce, que es un antropólogo americano que estaba ahí en México estudiando, como él es antropólogo, estaba estudiando las comunidades indígenas, termina casándose con una niña de 12 años, perteneciente a un grupo indígena, y termina matándola. O sea, después de una sucesión de hechos de violencia, termina asesinándola. Y Leo Bruce, la defensa, se basó justamente en esta atenuación del delito en nombre de los usos y costumbres, porque se presentaron informes antropológicos que daban cuenta de que en esa comunidad indígena había, digamos, toda una autorización cultural y normativa de castigar a las mujeres cuando fueran eso, desobedientes, no respondieran a lo que se esperaba de ellas. Y bueno, y esto generó todo un debate también entre el uso, digamos, el uso de las herramientas de reconocimiento de la diferencia cultural para justamente sostener la inculpabilidad de esta persona que finalmente igual no la condenaron nunca porque se escapó de la cárcel, ¿no? Y además, lo curioso era que había peritajes que apoyaban a este homicida o femicida, a pesar de que él no era indígena, él era norteamericano, o sea, era un extranjero que había ido a la comunidad indígena, pero sin embargo hubo muchas personas académicas que lo apoyaron. También hubo otro caso en México que es el de la matanza de Acteal, donde un grupo de paramilitares cometió atrocidades contra un grupo indígena, de entre las cuales había mujeres, pero particularmente hubo mucha violencia excesiva contra mujeres y particularmente contra mujeres embarazadas, donde se las desmembró, se las cortajeó la panza, etcétera. Y los defensores, digamos, en la defensa se invocó la supuesta cultura mexicana de las comunidades indígenas mexicanas de una cierta violencia sacrificial para justificar esa violencia desmedida, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esto para conseguir equilibrios basados en los derechos humanos y no visiones idealistas de uno u otro sistema jurídico o de una u otra solución, ¿no? Em, También a veces el reconocimiento de esta diferencia se usó como para justificar la marginación y exclusión de las mujeres, es decir, como existe esa cultura, tiene que seguir existiendo y en esas culturas a las mujeres se les niega el derecho, por ejemplo, a la tierra, a la herencia o al poder político, etcétera. En nuestro país también hubo un caso interesante en la provincia de Salta, el caso Ruiz, donde un varón de la etnia Huichi, ahí sí era un varón perteneciente a la comunidad,
abusaba de su hijastra de 9 años de edad, la dejó embarazada y ahí se conoció el hecho. Y esto generó también un debate entre antropólogos que defendían que las relaciones sexuales en la comunidad eran eh, parte de los usos y costumbres y quienes ahí reclamaban justamente que los derechos humanos de las mujeres, reconocidas por los convenios internacionales, tienen obviamente prevalencia sobre esos usos y costumbres. Entonces, bueno, no caer en esta idealización y cuestionar siempre las visiones dicotómicas entre costumbre y derecho indígena y derecho positivo, como si fueran esferas aisladas y confrontadas. Es necesario comprender que también el llamado derecho indígena, en definitiva, tampoco es algo inmutable que viene desde siglos y siglos y siglos, porque también, al igual que el derecho estatal, es una construcción social que surge en el contexto de relaciones de poder entre acciones sociales que despliegan múltiples estrategias y que va sufriendo modificaciones constantes, que se va formulando y reformulando en el diálogo permanente entre no solamente entre los miembros de la comunidad, sino también el diálogo que hay entre el sistema indígena y el sistema estatal o el derecho positivizado y los poderes coloniales y poscoloniales, dirían algunos, todo lo cual está como entrelazado en un mismo mapa legal. Bueno, como les decía, la Constitución, en el artículo 75 de nuestra Constitución, otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados de derechos humanos. Por lo tanto, el contenido de estos tratados debe ser aplicado directamente por los tribunales y respetados por las autoridades estatales no integrantes de los poderes judiciales. De todo este conjunto, yo ahí en la filmina les puse hay dos filminas vinculadas con fuentes, pero me voy a concentrar en las que hacen eje en las comunidades indígenas, que son, como les decía, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que goza de el máximo rango constitucional y por lo tanto su aplicación es imperativa. Y este es el único tratado internacional específico sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, aunque también tenemos estas dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y 2016 respectivamente. Y además, el otro instrumento muy importante también para la resolución de cuestión vinculada con las comunidades indígenas y tribales es la opinión consultiva 2922 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que menciona, perdón, esta opinión consultiva es sobre enfoques diferenciados para personas privadas de la libertad, pero es interesante que en esa opinión consultiva la Corte sostiene que los instrumentos que les acabo de referir antes, Convenio 169, las dos declaraciones, y para lo que sería nosotros la CEDAW, constituyen un piso mínimo de estándares internacionales aplicables a la protección de los derechos humanos de las personas indígenas. Y ahí también se resalta en esta opinión consultiva la necesidad de que los representantes y autoridades de los pueblos indígenas participen activamente en la formulación, implementación y evaluación de la política criminal de los estados. Y para eso los estados tienen que generar mecanismos y relaciones de diálogo y cooperación entre ambos sistemas de justicia. El convenio 169 es un instrumento clave que reconoce el carácter dual que les comentaba antes de los pueblos indígenas en general como sujetos individuales y también como sujetos colectivos. Reconoce un conjunto de derechos colectivos. em, em, Reconoce el derecho a la cultura, a las formas de vida, a las formas de solución de conflictos propias de las comunidades y a sus instituciones propias, siempre que sean compatibles con el sistema jurídico nacional, por un lado, pero básicamente con los derechos humanos, porque a veces puede haber conflicto entre el sistema jurídico nacional y el sistema indígena,
y ahí se tiene que resolver a la luz del sistema, el Corpus Juris internacional en materia de pueblos indígenas. Un aspecto fundamental del Convenio 169 es el reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y los gobiernos van a tener tres obligaciones fundamentales ahí, que son por un lado la delimitación, por otro lado la demarcación, el saneamiento, en el caso de que hubiera ocupantes distintos de los pueblos indígenas sobre las tierras, y finalmente la titulación. Y el Estado tiene obligación de establecer procedimientos para que para que se sepa cómo hacer y cómo es el procedimiento para responder a estas reivindicaciones territoriales. El derecho de propiedad comunal no es absoluto, por supuesto, igual que no lo es en el sistema estatal, y los conflictos en caso de derechos de propiedad comunales deben llevarse a cabo a través de un test de proporcionalidad que considere obviamente la legalidad de todo este corpus juris, la necesidad de la limitación, la proporcionalidad de la limitación con relación a los fines que se persiguen y la existencia de un objetivo legítimo en el marco de una sociedad democrática. Y ahí se van a establecer distintas posibles respuestas. Por un lado, la respuesta puede ser devolverle los territorios a las comunidades indígenas y tribales, o bien otorgarles tierras alternativas, o bien, si ninguna de las dos cosas es posible, una indemnización en dinero, en especie o en ambas. Eso está establecido como criterios también por la Corte Interamericana en el caso Yaqui Axa versus Paraguay. Perdón si no lo pronuncio como corresponde, pero bueno. Eh, y también la Corte Interamericana ha sentado el criterio de que siempre y en todos los casos debe darse prioridad a a la propiedad comunal por sobre la propiedad privada. Esto también lo dijo en el caso Saguayamaxa versus Paraguay. También el convenio 169 establece el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar directamente los derechos de las comunidades, especialmente también en el caso de concesiones sobre recursos naturales. Debe aplicarse ese test de proporcionalidad y también verificarse que la restricción no implique la denegación de la subsistencia del pueblo indígena. Este elemento es fundamental, ¿no? Ese análisis de la relación entre el proyecto empresarial, industrial, comercial, lo que fuera que se está intentando hacer, y la relación entre ese proyecto y cuál es el impacto que genera en la subsistencia de la comunidad. Para ello es necesario llevar a cabo esta consulta previa, libre e informada, además estudios de impacto ambiental y social, y también la Corte Interamericana estableció, y el convenio también lo establece, que deben repartirse proporcionalmente y razonablemente los beneficios de la explotación de que se trate. Si esa explotación es a gran escala, se exige no solamente la consulta previa, sino fundamentalmente el consentimiento expreso de de los pueblos indígenas, previo, libre e informado. Esto también lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Saramaca versus Suriname. También nuestra Corte Suprema, en ese fallo que les comenté, fallos 344, 441, ha sostenido que la consulta previa es obligatoria siempre que las medidas afecten a las comunidades y pueblos indígenas, y que esto no requiere una afectación específica a un derecho especialmente reconocido. O sea, no importa cuál sea y no es necesario demostrar que va a haber una afectación de derechos del pueblo indígena para hacer obligatoria esa consulta previa, libre e informada. También el convenio 169 establece obligación de adoptar medidas educativas para eliminar los prejuicios existentes con relación a los pueblos indígenas y tribales. También el convenio 169 va a establecer el pluralismo jurídico, reconociendo así las instituciones indígenas y el derecho consuetudinario en coexistencia con el derecho estatal. Ahora bien, como les decía, este reconocimiento genera inevitablemente tensiones con el derecho estatal en distintos aspectos,
Y en nuestro país gran problema es que todavía no contamos con una ley de coordinación entre, estas, es decir, cómo coordinar esa interculturalidad, cómo coordinar ese pluralismo jurídico para que les resulte más fácil a los operadores judiciales, en el caso concreto, alcanzar esas o satisfacer esas garantías o esas obligaciones de interculturalidad y que no se genere tampoco una conflictividad eterna respecto de cómo avanzar en la armonización de ambos sistemas jurídicos. Em, bueno, por supuesto que la CEDAW también va a tener jerarquía constitucional si se trata de mujeres dentro de los pueblos indígenas y también tiene jerarquía constitucional, eso ya lo sabemos todos, y el objetivo final de la CEDAW es alcanzar la igualdad sustantiva de oportunidades para hombres y mujeres, en este caso también mujeres indígenas, por supuesto. Hay otra recomendación general de la CEDAW, la 39, que es específica sobre los derechos de mujeres y niñas indígenas, y ahí se va a reconocer de manera explícita la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres indígenas, abarcando también, o sea, también hay una dimensión individual de la discriminación y una dimensión colectiva de la discriminación. Y por tanto, esta recomendación general va a exigir a los estados adoptar un conjunto de enfoques, pero básicamente es un enfoque integral y multifacético, es decir, tiene que haber enfoque de género, enfoque interseccional, enfoque multidisciplinario, en fin, una serie que están también mencionados específicamente en la recomendación general y además, los estados van a estar, por supuesto, obligados a implementar medidas que integren una perspectiva, como les decía, de género, interculturales, multidisciplinarias, que proporcionen una comprensión integral de las normas discriminatorias, las estructuras históricas, los estereotipos que afectan a mujeres y niñas indígenas. Entonces va a ser claro, acá tenemos cómo van a interactuar la CEDAW junto con eh, el convenio OIT 169 y cómo van a ser recíprocamente dependientes ambos convenios cuando estemos frente a los derechos o resolver conflictos de derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales. Aunque en nuestro derecho interno no reconoce, ya vamos a ver, o sea, no menciona en ningún momento esta noción de pueblos tribales. Eh, Esta relación directa o interrelación entre el convenio 169 y la CEDAW se verifica porque si no hay reconocimiento estatal de la identidad cultural y no hay garantía de reconocimiento de los territorios ancestrales, que es lo que establece el convenio 169, la seguridad y los derechos de la mujer se van a ver directamente comprometidos porque no se va a estar garantizando ese piso mínimo exigido por la CEDAW para la protección de la mujer. ¿Por qué pasa esto? Porque sin su territorio ancestral, las mujeres indígenas quedan despojadas de un espacio seguro y estable para el ejercicio de sus derechos, esencialmente con relación a las violencias de género y los derechos de participación. Esto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocurre porque las mujeres indígenas tienen una especial relación y conexión con sus territorios y son quienes muchas veces encabezan los reclamos por las tierras, por la protección de los territorios, por la protección de sus culturas, y esto las expone a mayores represalias y violencias, tanto de parte de los ocupantes actuales que pueden tener esas tierras, como por parte de fuerzas de seguridad estatales constituidas para la protección de esos intereses hegemónicos, y a veces también pueden ser víctimas de represalias y violencias por los propios varones de su comunidad indígena que no les reconocen el derecho a participar
en el espacio político que supone la discusión respecto del destino que debe darse a las tierras, y son muchas veces también puede ser que los varones indígenas alcancen negociaciones con quienes quieren explotar las tierras, de las cuales las mujeres quedan, por supuesto, fuera de esa discusión y de esa negociación. Y también la falta de mecanismos de interculturalidad, es decir, que solucionen estos conflictos y que nos esclarezcan por dónde tenemos que ir para poder superar la existencia de esas tensiones, va a favorecer que las prácticas indígenas muchas veces puedan ser percibidas o con esta situación ideal, en donde hay que mantenerlas inmutables, porque no se las puede cuestionar, aunque sean prácticas que someten a las mujeres y las discriminan, o bien como se las puede percibir directamente como abusos de derechos humanos por las autoridades estatales, lo cual refuerza esa desconsideración epistémica de parte que hacen las autoridades estatales respecto del el derecho indígena. Eh, entonces, la clave reside precisamente en cómo desarrollar esos mecanismos interculturales que valoren las tradiciones sin caer en la dicotomía de cultura versus derechos y que garanticen la protección de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas. Em, y en esto la Recomendación General 39 es, digamos, la hoja de ruta para resolver esas tensiones, como les decía, porque obliga a adoptar enfoques multidisciplinarios, interculturales, libres de prejuicios, con perspectiva de género y con perspectiva de eh, interseccionalidad. Eh, entonces, el mandato que tenemos de parte de todo este conjunto de derechos internacionales y de derecho internacional de los derechos humanos es ampliar nuestra concepción y nuestra comprensión como operadores estatales, que en general, en cualquiera de las ramas del derecho, yo me dedico al derecho penal, pero cualquiera de las ramas del derecho en general tendemos a considerar los hechos de manera aislada, a pensar solo en términos individuales, de sujetos confrontados entre sí, por intereses absolutamente personales e individuales, y este acercamiento al derecho indígena y esta interculturalidad nos convoca a intentar avanzar sobre una comprensión integral donde veamos un poco más allá de lo individual para abordar el impacto colectivo y las consecuencias colectivas y los intereses colectivos en juego, y aborde también lo históricamente estructurado y elimine eh, los estereotipos y los sesgos de género fundamentalmente, pero también los raciales en este caso, ¿no? Entonces, el derecho de acceso a justicia va a comprender, en definitiva, para las mujeres indígenas, por un lado, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica individual y colectiva de los pueblos indígenas y tribales, el derecho al acceso a un procedimiento adecuado y eficaz para el reconocimiento de sus derechos de propiedad y posesión de territorios ancestrales, a establecer mecanismos para que esas acciones judiciales sean interpuestas considerando y teniendo en cuenta las costumbres y las tradiciones indígenas, garantizar obviamente también recursos sencillos, accesibles, en plazo razonable, asegurar la participación de intérpretes y traductores para superar esta colonialidad del saber, proporcionar asistencia legal y técnica, garantizar el derecho a ser oído, a la consulta previa libre e informada, que es parte del derecho a ser oídos, garantizar obviamente el acceso geográfico y económico, el plazo razonable para la resolución del conflicto, sobre todo también proveer garantías de cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que se dicten, porque muchas veces también en estos casos, quizás la justicia pueda alcanzar una solución, una decisión que garantice los derechos de las comunidades, pero después la puesta en ejecución de esa decisión eh, o se queda trunca en el camino o insume una cantidad de tiempo excesiva.
Y en definitiva, cuando se trata de violencias o de violaciones a los derechos humanos, hay que garantizar el estándar de debida diligencia reforzada establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy rápidamente también, bueno, acá hay algunos fallos de la Corte Interamericana que les quería mencionar. Les doy el título nada más. Tiu Tohin es un caso del 2008 que las víctimas son una mujer y su hija pertenecientes a el pueblo maya de Guatemala. Rosendo Cantú, que también es la violación de una niña de 17 años de la comunidad indígena Mepá de México. Y Fernández Ortega también es una víctima, mujer adulta, digamos, perteneciente a esta comunidad Mepá, que son las tres sentencias que identifican no solamente violaciones a los derechos humanos, sino en caso de mujeres específicamente por temas de violencia de género, ordenan medidas de reparación, medidas de no repetición y obligan a los estados a ajustar legislación y prácticas a los estándares internacionales. Em, la legislación argentina tiene estas normas que están viendo ahí en pantalla. Voy a hacer muy rápidamente eh, su- a mencionarlas muy rápidamente. La 23.302 es la de política indígena y apoyo a las comunidades. Es una ley previa a la sanción de la Constitución Nacional, a la reformada, por supuesto. Pero básicamente reconoce a la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en el país. La personalidad de las comunidades indígenas se caracteriza por la presencia de dos tipos de elementos, objetivos por un lado y subjetivos por el otro. Los elementos objetivos van a incluir la continuidad histórica, o sea, hay que demostrar la continuidad histórica y la descendencia de grupos anteriores a la conquista o colonización de los territorios. Por otro lado, la conexión territorial de esa comunidad con ese territorio en particular y demostrar también que esa comunidad tiene instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, etcétera, distintas y específicas, distintas de la estatal o de la hegemónica, y que son específicas, propias y que son retenidas por la comunidad. El elemento subjetivo va a corresponder también a una autoidentificación colectiva como comunidad o pueblo indígena. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esta identificación de la comunidad indígena como comunidad indígena es un hecho histórico que hace parte de la autonomía indígena y que es la propia comunidad la que identifica su nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado, ha dicho la Corte Interamericana, u otros organismos externos puedan controvertir esa autoidentidad asumida por un pueblo como indígena o como un pueblo tribal. Como les decía, la Argentina no menciona en ninguna de estas normas, no se menciona a los pueblos tribales, pero sí es esta noción de pueblos tribales es una noción que está en el derecho internacional de los derechos humanos, está en la recomendación 39 y en definitiva, la diferencia entre pueblos indígenas y tribales es que los indígenas son los que son pueblos originarios de ese territorio o de ese país, mientras que los tribales pueden ser, no son indígenas en el sentido de que no son originarios o no son nativos de un territorio en particular, pero comparten el resto de las similitudes, o sea, el resto de las características son similares a los pueblos indígenas. Digamos, por ejemplo, las comunidades negras en Brasil, que no son nativas de Brasil, porque en realidad son pueblos africanos que se radicaron en Brasil, pero que en definitiva tienen características, no son nativos, no son indígenas, propiamente dicho, pero son considerados pueblos tribales. ¿Mm? Porque han sostenido todas las costumbres, las normas y las tradiciones propias de su cultura originaria. Bueno, la Constitución Nacional, como les decía, ya reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. La Ley 26.160 es la que declara la emergencia territorial indígena y la
Es una ley que, a pesar de que llevan 19 años de vigencia, el programa de relevamiento territorial indígena sigue encontrándose todavía incompleto y apenas se ha demarcado el 50% de los territorios de las comunidades. Y vence la última prórroga de esta ley, vence ahora el 23 de noviembre, así que bueno, habrá que ver si el Congreso tiene tiempo de hacer una nueva prórroga o esto abre la puerta a una serie de posibles, digamos, situaciones críticas para los pueblos indígenas que ocupan territorios. Em, Acá simplemente señalar, me parece que la circunstancia de que hay que tener en cuenta que muchos tribunales siguen exigiendo, para dirimir estos conflictos territoriales, estándares de posesión basados en el derecho estatal o en el derecho civil tradicional, y esto favorece, en definitiva, las decisiones que son contrarias a los derechos de los pueblos indígenas y que además esta interpretación está en contra de la interpretación propiciada por estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecieron que el derecho de propiedad protegido por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos comprende tanto el derecho el derecho de propiedad y posesión en el sentido del sistema estatal, como el derecho de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal y la ocupación tradicional. Entonces, esta noción de ocupación tradicional supone que la posesión, simplemente la posesión ancestral del pueblo sobre esa tierra, debería bastar para obtener el reconocimiento oficial de la propiedad. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Moiguana versus Surinam. También la Corte Suprema nuestra reconoció que la ocupación tradicional o la posesión comunitaria indígena tiene jerarquía normativa superior a la posesión civil del derecho privado y en este sentido exigió a los jueces suma cautela al valorar las medidas que puedan afectar el derecho de la comunidad a la posesión y a la propiedad comunitarias indígenas, porque justamente también ahí la Corte volvió a insistir en que de eso depende, o sea, de la supervivencia y de la conexión con el territorio, depende la supervivencia del pueblo mismo, del pueblo indígena mismo como cultura diferente. Esto lo dijo la Corte Suprema en el caso Martínez Pérez, es el expediente 466 del 2013 y las decisiones del año 2015. Bueno, otro hito también es la ley no me voy a detener en la ley de protección integral porque supongo que todos estamos al tanto de lo que significan y la ley Micaela. eh, o sea, la ley de protección, por ejemplo, no contiene ninguna diferenciación respecto de pueblos indígenas o mujeres procedentes de otro tipo de comunidades o con vulnerabilidades especiales, pero nos permite, obviamente, eh, acceder a toda la clasificación de violencias por tipo y modalidad y también a la obligación de imponer medidas de protección en los casos necesarios. Y la ley Micaela de capacitación obligatoria para autoridades estatales en temas de género. En este caso también necesitaríamos una especie de ley Micaela, pero que incluya también el conocimiento de los derechos específicos de las comunidades indígenas y todas estas obligaciones de interculturalidad, pluralismo jurídico, etcétera. Finalmente, bueno, tenemos la ley de la agricultura, reparación histórica de la agricultura familiar, que tiene por objeto incrementar la productividad, fortalecer la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas y valorizar, obviamente, a los sujetos, a los miembros de cada pueblo indígena, eh, fortaleciendo también la erradicación de las familias en el ámbito rural y la sostenibilidad económica, social y medioambiental para esos pueblos. Sin embargo, también es una ley que ha quedado marcada por un retraso crónico en la implementación, lo que obviamente impacta negativamente en la operatividad material de la ley, o sea, no hay prácticamente acceso a la tierra derivado de la aplicación de esta ley, ni tampoco a crédito subsidiado, que dan los dos aspectos fundamentales de la ley.
y por ende tampoco, como no se desarrolló el título, a pesar de que se la reglamentó recién en el año, la ley es del año 2014, y recién se la reglamentó en el 2023, pero no se reglamentó justamente el título referente al acceso a la propiedad, a la posesión y a la tenencia de las tierras rurales, lo que por supuesto incide negativamente en el hecho de la erradicación de las familias en el ámbito rural. Bueno, y finalmente también las últimas normas del año 2025 han desmantelado a nivel presupuestario, han eliminado a la autoridad de aplicación, que era el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y se desarticuló también la asistencia técnica en los territorios. Por lo tanto, esto también genera una mayor precariedad, digamos, en las comunidades indígenas a la hora de defender esos derechos al territorio y, por supuesto, derivado del derecho al territorio, el derecho a la alimentación, a la salud, al sostenimiento de sus propias culturas, sus propias modalidades y al sostenimiento, en definitiva, de la propia comunidad indígena como tal. Eh, Acá les quería también mostrar también muy rápidamente algunas cifras que dan cuenta de cuál es la situación en nuestro país respecto de la cantidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidades indígenas en Argentina. Según el censo del último censo nacional, habría 1.306.730 personas que se reconocieron indígenas o descendientes de pueblos indígenas, residiendo en viviendas particulares, y se determinó la existencia de 58 pueblos indígenas. Eh, También se registraron 1.800 a lo largo de la vigencia de estas leyes que les comenté antes. Se registraron en el registro de comunidades indígenas, se registraron 1.880 comunidades indígenas. Apenas el 52% aproximadamente de estas comunidades pudo concluir el trámite de relevamiento, lo cual no significa que hayan concluido el trámite de la titulación, pero bueno, por lo menos han concluido el trámite del relevamiento territorial. Ahí a la derecha ven cuál es el estado de avance de los relevamientos, ¿no? Las provincias que están en el color más oscuro son las que tienen más relevamientos realizados, y las que están más claritas o directamente en gris no tienen ningún relevamiento territorial culminado. Entonces, bueno, esta lentitud y morosidad del Estado para llevar a cabo estos relevamientos se traduce o consolida una vulnerabilidad territorial crónica para las comunidades indígenas. Y bueno, por otro lado, es una omisión estatal que podría ser estratégica para, bueno, favorecer cierto tipo por un lado, favorecer cierto tipo de discriminación, porque claramente eh, están discriminando a las comunidades indígenas, por lo menos en términos de los derechos internacionales o las convenciones internacionales de derechos humanos, y colocan al mismo tiempo en mayor situación de vulnerabilidad a las mujeres indígenas en particular, por esto que, como dijimos antes, hay que entender que las mujeres tienen una estrecha relación con sus territorios y con la tierra. El territorio es una noción mucho más amplia que la noción de tierra. eh, y inclusive el reconocimiento del territorio tiene que ver no necesariamente, por ejemplo, con el otorgamiento de un derecho de propiedad, pero sí los indígenas, por ejemplo, la transhumancia, ¿no? Del ganado por territorios que por ahí no eran los territorios donde la comunidad habita, pero sí transita por esos territorios para poder dar de comer al ganado, o para poder hacer la recolección de frutos, o la recolección de hierbas, o la recolección de madera, etcétera. Entonces esta relación tiene que ser, dijo la Corte Interamericana,
reconocida y comprendida como la base fundamental de la cultura, la vida espiritual, la integridad, la supervivencia económica, la preservación y la transmisión de todo ese caudal cultural a las generaciones futuras. Eh, bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta que estos procedimientos de formalización del territorio puede ser que las mujeres queden excluidas de estos procedimientos de formalización, porque como les decía, en las comunidades indígenas los procedimientos, digamos, eh, de definición de aspectos políticos, en general están solo a cargo de los varones y las mujeres, como nos pasa también a quienes no pertenecemos a comunidades indígenas, muchas veces quedamos fuera de esas discusiones políticas y jurídicas que en definitiva inciden sobre el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, de alguna manera esto ya lo fui diciendo antes, ¿no? Cuando hablábamos de qué debe contener el acceso a justicia, estamos hablando también de lo que no contiene, es decir, de cuáles son las barreras estructurales que impiden ese acceso a justicia. La Recomendación General 39, en el apartado 29, va a describir literalmente algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres. Ahí se menciona que se les niega sistemáticamente el derecho al recurso jurídico, o sea, se les niega la posibilidad de acceder a la protección legal. Por lo tanto, muchos casos de distinta naturaleza, no solamente los casos de violencia, pero casos de mucha índole, acaban directamente en la impunidad. Esos obstáculos van a incluir la falta de información en idioma indígena sobre los recursos jurídicos, los costos de la asistencia jurídica, la falta de asistencia jurídica gratuita, la falta de respeto del debido proceso en este tipo de casos, la ausencia de intérpretes, el pago de las tasas judiciales, las grandes distancias geográficas, y aunque no sea tan distante la distancia, aunque no sea tanta la distancia, lo que hay es una gran dificultad porque a veces no hay rutas, no hay carreteras, no hay luz, no hay caminos seguros, etcétera, aunque la distancia sea corta. Las represalias y venganzas cuando reclaman el ejercicio de sus derechos y, por ejemplo, denuncian delitos. La falta de documentos de identidad, que eh, es muy importante a nivel de ejercicio de los derechos individuales, pero también de los derechos colectivos, en todo sentido, digamos. Tampoco podrían participar de una consulta libre e informada si no tienen un documento de identidad. La falta de formación de los funcionarios de justicia sobre los derechos y necesidades específicas de las mujeres y niñas indígenas, la falta de accesibilidad física a los edificios, que puede ser también un gran obstáculo, también en caso de, obviamente, mujeres indígenas con discapacidades, y también a la información crítica sobre distintos aspectos del ejercicio de sus derechos o también al acceso al transporte, las comunicaciones, la conectividad hoy por hoy, los procedimientos judiciales y la existencia de servicios de apoyo. Esto va a impactar obviamente negativamente a la hora de el acceso a justicia, y las pocas que hayan accedido probablemente van a abandonar la causa muy rápidamente y por ende a hacer una renuncia tácita, digamos, de su derecho de acceso a justicia. Pensemos que, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires, bueno, yo pertenezco a la ciudad de Buenos Aires, pero no es por hablar de donde yo pertenezco, sino que se trata de la ciudad, digamos que es una ciudad pequeña, es una ciudad, digamos, pequeña territorialmente, es una zona, una jurisdicción donde hay, indudablemente que hay medios de transporte, que, digamos, muchas de estas barreras no se verifican o no existen en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, la tasa de abandono de causa por parte de las mujeres ronda en aproximadamente el 80%. Entonces, pensemos que si ese abandono, esa retractación, esa, entre comillas, desistimiento, porque no es un desistimiento formal, que no existe, eh,
no existe formalmente el desistimiento en los procesos penales. Pero digamos, esa retractación, ese desistimiento, ese abandono, esa falta de voluntad de seguir colaborando con el proceso penal, por ejemplo, ronda esa cifra, el 80%. Y esto creo que debe ser leído por todos nosotros, operadores del sistema judicial de todo el país. Digamos, creo que el resto del país debe ser más o menos similar, la tasa de retractación. Pero esto debería ser leído como uno de nuestros mayores fracasos como sistema de justicia, como proveedores del sistema de justicia. O sea, eh, porque es una tasa elevadísima. No es por falta de pruebas, son los casos que directamente la víctima no quiere seguir adelante. Tampoco podemos asumir que sea porque han mentido cuando han hecho la denuncia, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto que es, creo yo, nuestro mayor fracaso, es al mismo tiempo nuestra mayor oportunidad de transformación de los sistemas de justicia. Eh, Otro de los aspectos fundamentales es que tiene que ver con lo de la colonialidad del saber, es esto de que los procesos, el lenguaje técnico y la exigencia de narrativas lineales y hegemónicas van a dificultar o anular el valor del testimonio de la mujer indígena. Eh, y esto precisamente porque los tribunales operan, esto dicho por también las mujeres indígenas, operan con una conciencia blanca, digamos, ¿no? Es decir, los operadores del sistema de justicia esperan que las personas que vienen en reclamo de justicia relaten los hechos de la forma que al- a la dogmática jurídico-penal, a la dogmática civil, a la dogmática jurídica en general, le parece que tienen que ser relatados los hechos. Y cuando escuchamos un relato que no encaja en esa forma de narrativa que estamos esperando, lo vamos a considerar en general como o un relato que no es creíble, o un relato incoherente, o un relato, o una víctima va a ser una víctima que la vamos a considerar como reticente, insegura, falta de credibilidad en definitiva. Entonces, esto también genera un impacto en el acceso a justicia, ya que se va a distorsionar el pedido de justicia de la mujer, o puede derivar en revictimización al hacer un interrogatorio hostil o un interrogatorio o directamente en la transmisión de certezas o de decisiones judiciales que en definitiva van a revictimizar a la víctima y van a provocar el cierre de los expedientes. También es importante en este sentido el tema de la falta de intérpretes y peritos culturales que son obligados por el convenio 169 y la verdad que no hay en casi ningún lugar del país, salvo por ejemplo en la provincia de Chaco, que hay un registro especial de traductores e intérpretes en lenguas indígenas, pero este se puso en funcionamiento en el año 2015, pero también hay muy poquitos intérpretes y bueno, como todo nuestro país suele ser muy extenso, está limitada, por supuesto, su efectividad, incluso en el propio territorio chaqueño. Y finalmente, bueno, muchas veces también pensar que a veces el sistema judicial se caracteriza por una especie de dialéctica un poco perversa, podríamos decirlo, en el sentido de que muchas veces vamos a ser activos y represivos a la hora de criminalizar algunos comportamientos, por ejemplo, cuando la mujer no responde a los estereotipos de género o cuando las mujeres se defienden de sus agresores o cuando hay una afectación o una frustración de la expectativa por el rol materno de la mujer en los casos de abandono que es, entre comillas, abandono de personas cuando los niños no son cuidados satisfaciendo esas expectativas, o bien cuando las mujeres son activistas en el territorio. Entonces ahí va a haber generalmente el sistema reacciona fuertemente. También, por ejemplo, en los casos de narcotráfico con mujeres,
pertenecientes a las comunidades indígenas, y al mismo tiempo a veces somos omisivos o demoramos en brindar la protección legal que debería brindarse cuando las mujeres son víctimas, ¿no? Entonces esto genera como un funcionamiento un poco perverso a veces de nuestros sistemas judiciales. Bueno, muy brevemente, no sé cómo estamos de tiempo, cualquier cosa me decís. No, tenemos unos minutitos más. Ah, bueno, perfecto. Bueno, brevemente, yo no me quiero meter a describir toda la jurisprudencia en materia de género, porque supongo que esa la damos por conocida, pero elegí algunas cuestiones así muy genéricas respecto de cuáles son las obligaciones estatales según la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación específicamente a las comunidades indígenas. Por un lado, como dije, bueno, reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y tribales, estableciendo esas condiciones judiciales y administrativas para garantizar la posibilidad de que accedan al reconocimiento de esa identidad. Eh, eh, y cuando hablamos de reconocimiento de esa identidad, siempre reconocer esta, o sea, pensarlo en términos de esta dualidad entre reconocimiento de la personalidad individual de la persona indígena como el reconocimiento de la personalidad del pueblo indígena. Y en el caso de la persona tiene que ver con reconocerle la partida de nacimiento, brindarle toda esa documentación que normalmente es necesaria para el ejercicio de otros derechos. Y el no reconocimiento de esa identidad del pueblo es uno de los principales obstáculos para el otorgamiento de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales, que es fundamento de la supervivencia de la comunidad indígena, ¿no? Eh, por otro lado, es obligatorio considerar las características propias que conforman esa identidad cultural del pueblo indígena. Esa identidad cultural, según la Corte Interamericana, es un derecho de naturaleza individual y colectiva también, que va a implicar que los pueblos indígenas deban ser consultados en esos asuntos, en todo asunto que pueda incidir en su vida cultural y social. Y este derecho va a exigir que el Estado adopte medidas de protección, perdón, medidas de acción positiva, medidas de protección también, pero digamos, medidas de acción positiva para fortalecer esas identidades, las lenguas, las religiones de los pueblos indígenas y fundamentalmente para superar esas condiciones de extrema vulnerabilidad en las que habitan. Em, con la protección que tiene que brindar el Estado obligatoriamente, esa protección también tiene que tener en cuenta las particularidades propias, las características económicas, sociales, culturales, la situación de vulnerabilidad, el derecho consuetudinario indígena, los usos, valores, costumbres, etcétera. Entre esto, lo de comprender y hacerse comprender, para lo cual es obligatorio la presencia de traductores o intérpretes. Y también ha dicho la Corte que en el caso de los pueblos indígenas es fundamental que el Estado provea de los medios necesarios para que las víctimas no deban hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia. En este caso, el caso este que yo les mencioné, Tiu Tohin, del 2008, es un caso donde la víctima tuvo que caminar durante 17 horas para poder acceder, después de una violación masiva, a un centro para hacer la denuncia y ser asistida médicamente. Em, en el caso, bueno, también esto lo ha dicho la Corte en el caso de niños, niñas y adolescentes, pero yo creo que es expandible también a adultos integrantes de comunidades indígenas, que es que el Estado debe proveer, por supuesto, información e implementar procedimientos adecuados, adaptados a sus particularidades, garantizando asistencia letrada y asistencia de todo tipo, de acuerdo a las necesidades que refleje la persona en particular. Garantizar el derecho a ser escuchados, especialmente en los casos de abusos sexuales u otras formas de maltrato, garantizando la plena protección.
Ahí también es importante, por ejemplo, comprender, a diferencia de lo que puede ocurrir con mujeres que no pertenecen a comunidades indígenas, que muchas veces la mujer de la comunidad indígena puede estar necesitada de tener más de un acompañante. Si bien en nuestros derechos ahora en general se reconoce, por ejemplo, el derecho a ser acompañada por una persona de su confianza, muchas veces las mujeres de comunidades indígenas van a denunciar no con una persona de su confianza, sino con un grupo de personas de confianza que funcionan, digamos, satisfaciendo distintas necesidades de acompañamiento que tiene esa víctima. Y muchas veces los tribunales a veces, pueden impedir que entren todas esas personas o que estén presentes todas esas personas acompañando a la víctima, ¿no? Entonces también son elementos que hay que ir considerando en estos casos. Doctora, Eh, disculpe, sí, cuando le parece, pasamos a las preguntas, no, así sí. alcanzamos a leer un par de Muy, preguntas. Muy brevemente, quería contarles las prácticas judiciales. El caso Ruiz de Salta ya se los comenté, pero es el caso paradigmático para resolver estas tensiones entre costumbres y sistemas positivos o reconocimiento de todo lo que tiene que ver con derechos sexuales. El caso Nirilev es un caso civil donde se reconoció la vulnerabilidad agravada en un caso civil. Esto es interesante porque se reconoció toda esta situación de vulnerabilidad con respecto a una mujer y su hijo por discriminación y se tuvo en cuenta esos elementos para determinar la indemnización. Los dos casos más recientes de la Corte Suprema, que no son específicamente vinculados con mujeres indígenas, pero que me parece que si esto es así, en términos generales, con mujeres indígenas deberíamos incrementar, obviamente, el estándar de protección, que son vinculados con demoras, omisiones y revictimización. Son esos dos fallos que son de hace una semana. El Poder Judicial de Chaco es, creo yo, uno de los más desarrollados en nuestro país, vinculado con la generación de estos mecanismos obligados para garantizar los derechos de las mujeres indígenas y rurales, eh, indígenas en particular, y que deriva de la condena del derecho del Estado argentino, en el caso LNP, y bueno, en ese caso, el Poder Judicial de Chaco creó esta coordinación integral de actividades judiciales con pueblos indígenas, que está a cargo de una mujer indígena, Elizabeth González, y que además ha provocado la designación de 20 personas indígenas que hoy por hoy integran el Poder Judicial de Chaco, formando parte de esta coordinación, para facilitar ese intercambio y ese acceso a justicia de personas de las comunidades indígenas. Em, y también, como ya les mencioné, la creación del registro de intérpretes. El otro tema que me parecía, con esto cierro, es este proyecto de mujeres indígenas y rurales y judiciales por una justicia climática, que es un proyecto de Foro del Sur con el apoyo de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, es un proyecto y de Euroclima Plus. Y es un proyecto que transcurrió entre los años 2022 y 2025, todavía está digamos, es el final del proyecto y es un proyecto que justamente lo que se basó es en esta detección de esta necesidad de acercamiento de las mujeres indígenas y rurales con las mujeres judiciales para generar estos espacios de diálogo, de comprensión recíproca, comprensión de los sistemas indígenas y también comprensión de los sistemas estatales por parte de las mujeres indígenas. Em, Además de eso, este proyecto desarrolló una diplomatura donde se capacitaron y se formaron 40 lideresas de comunidades indígenas y rurales que ahora en el mes
de septiembre, perdón, de octubre, acaban de recibir sus titulaciones. Fue una diplomatura original en el sentido de que se hizo por vía telefónica para poder garantizar el acceso de las mujeres en lugares donde por supuesto no tienen conectividad ni siquiera para estar en una videoconferencia. Entonces, por teléfono se hizo esta diplomatura y finalmente llevó adelante esta Biblioteca de Justicia Climática Argentina, que ahí les dejo el link de acceso, que es una biblioteca que lo que hace es recoger toda la normativa nacional tanto en materia de temas ambientales, climáticos, como de temas de género de todas las provincias argentinas, y ahí tienen acceso a toda la legislación, obviamente internacional, nacional, federal, provinciales e inclusive muchas normativas municipales vinculadas con estas temáticas. Y la idea es que esta biblioteca también, también hay documentación vinculada con entrevistas, porque fue un proyecto donde recorrimos todo el país haciendo encuentros presenciales y en donde no pudimos ir presencialmente se hacían encuentros virtuales con una red de mujeres indígenas y rurales, que son más o menos aproximadamente unas 1000 mujeres indígenas y rurales de todo el país, desde, estuvimos desde Tucumán hasta, bueno, pero hay de Jujuy, de todas las provincias argentinas, y hay entrevistas a estas mujeres, y la idea también es seguir profundizando esta biblioteca con toda una recopilación de jurisprudencia. Así que bueno, están invitadas a conocer la biblioteca y también esperamos sus sugerencias respecto de las posibles mejoras del contenido y lo que sea que les parezca interesante comentar si acceden a ellas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctora, muy interesante la exposición y todo el material al que hace referencia. Vamos a leer un par de preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué no se consultó a los pueblos originarios sobre la reforma del Código Civil y Comercial? Bueno, la respuesta no la tengo a esa pregunta. O sea, creo que efectivamente es una... O sea, yo creo que básicamente no se los consultó porque creo que básicamente fueron ignorados nuevamente por el sistema jurídico estatal. Porque no se ha tenido en cuenta también esta normativa internacional. Porque yo creo que debió haberse considerado o el Código Civil probablemente hubiera sido una de las herramientas fundamentales para lograr espacios de esta articulación que yo creo que es necesaria entre los sistemas indígenas y los sistemas estatales. Y hubiera sido una de las excelentes oportunidades para por lo menos introducir algunas cuestiones. Por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad comunal se podría haber hecho directamente en el Código Civil, es decir, algunas características, establecer algunos criterios, parámetros, etcétera. Yo no soy experta en ese ámbito, digamos, de demarcación territorial, pero probablemente haya estándares que debieran haberse podido introducir ahí, o reconocer las costumbres indígenas y cómo eso incidía en, no sé, los contratos, por ejemplo, entre gente perteneciente a las comunidades indígenas y gente no perteneciente a las comunidades indígenas, porque mientras acá hay que distinguir también como tres niveles, ¿no? O dos niveles. El primero es cuando en el conflicto solo están involucradas personas pertenecientes a la comunidad indígena. Ahí es como más fácil, porque en general ese conflicto, bueno, es fácil que ese conflicto dejarlo que lo solucione la propia comunidad. Y entonces el derecho estatal puede ignorar un poco lo que ha sucedido ahí o cómo se resuelva. Siempre claro está que no se violen los derechos humanos en el medio. Em, y otra situación es cuando hay una persona de una comunidad indígena
entra en conflicto con alguien que no pertenece a la comunidad indígena. Entonces, el indígena puede reclamar el ejercicio o la aplicación del sistema indígena y el que no es indígena podría reclamar la aplicación del sistema estatal. Y ese es el verdadero conflicto, eso es lo más complejo de resolver. ¿Cómo se resuelve ahí? O sea, desde un contrato hasta un abuso sexual, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo la consideración, eh, como decíamos antes, ¿no? O sea, en algunas comunidades indígenas, bueno, podía ser que esté consolidado que las niñas una vez que, digamos, después de su primera menstruación ya son mujeres en condiciones de establecer un vínculo, digamos, sostenido, entre comillas, matrimonial con una persona de otro sexo o del mismo sexo o mayor de edad o menor de edad, no importa. Pero que eso esté convalidado por la costumbre indígena. Ahora, el problema es si es un adulto español que viene a oeste norteamericano, que no pertenece a esa comunidad indígena, pero como es antropólogo, le gusta conocer a los pueblos indígenas y va y empieza a tener relaciones sexuales con una nena de 10 años de edad. Entonces, bueno, esa persona está exenta de cualquier tipo de reproche solo porque en esa comunidad podría llegar a ser una costumbre. E inclusive así, o sea, hay muchas mujeres indígenas que también cuestionan esas costumbres, porque esas costumbres también de alguna manera las colocan a las propias mujeres indígenas en una situación que muchas veces las mujeres indígenas no quieren. Pero por ejemplo, los matrimonios arreglados por miembros de la comunidad indígena, o sea, en muchas comunidades siguen esas costumbres de donde los padres o el padre arregla el matrimonio de la niña siendo esta muy joven, bueno, eso por un lado, está el sometimiento a la voluntad del padre, pero si la mujer se opone a esa voluntad, esa mujer pasa a ser como una mujer que no tiene más familia, porque al resistirse También ahí está viendo un mensaje que dice, a veces, muchas veces los padres inician abusando a las hijas. Sí, eso también es visto en algunos lugares como si fuera una costumbre que no se puede modificar, pero bueno, también ahí yo creo que por eso digo, hay que hacer un ejercicio de interculturalidad. También es cierto que los pueblos indígenas en nuestro país, eh, o en nuestro país y sobre todo también en toda Latinoamérica, ¿no? Llevan más de 500 años de conquista. Entonces, lo que nosotros hoy denominamos costumbres indígenas, habrá que ver si eran de verdad costumbres indígenas tal y como eran los indígenas antes de la llegada de los conquistadores, digamos. Eh, y por eso yo al principio le señalaba que en un punto hay que tomar un poco con pinzas esta noción de la costumbre indígena como si fuera algo inmutable. Rita Segato también dice esto, ¿no? Ella que también es antropóloga y por eso me parece que es valioso el comentario. Ella dice que no hay ningún pueblo que sostenga costumbres inmutables, que todos los pueblos van avanzando en su evolución y que también los pueblos indígenas tienen derecho a una evolución de sus propias costumbres, lo cual no significa que tengan que evolucionar de la misma manera o en el mismo sentido que los occidentales hegemónicos, digamos, pero tampoco hay que, desde el derecho estatal, pretender que esas costumbres sean inmutables, ¿no? Bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero bueno. Vamos con una pregunta más. ¿Solo son consideradas personas indígenas quienes mantienen su cultura? Y bueno, sí, ese es como uno de los requisitos, o sea, uno de los requisitos es que para el reconocimiento de la comunidad indígena o del pueblo indígena, se tienen que dar esos elementos, esa dimensión objetiva y subjetiva, para que el Estado lo reconozca, ¿no?
y como les dije, la dimensión objetiva tiene que ver con demostrar que ese pueblo está conectado con un territorio y sea porque sea nativo, o sea porque es un pueblo que de alguna manera hace mucho tiempo que está conectado con ese territorio, aunque no sea nativo, como en el caso de los pueblos tribales. Pero además también hay que demostrar que de alguna manera esa comunidad se distingue de la comunidad hegemónica eh, eh, colonial, por decirlo de alguna manera, de la comunidad criolla, en palabras de nuestro país. Eh, yo creo que acá, en muchos de los territorios de nuestro país, lo que ha pasado es que las comunidades indígenas, eh, sobre todo en el resto del país, ¿no? Esto es más fácil, uno claramente en Chaco, en Formosa, en Misiones, reconoce comunidades indígenas que siguieron teniendo, eh, como sosteniendo más esas costumbres indígenas. Ahora, por ejemplo, y esto lo digo porque yo fui criada por una indígena en plena provincia de Buenos Aires, pero la persona que trabajaba en mi casa cuando yo era chica, desde antes que yo naciera, era de la comunidad, de hecho su apellido es Coliqueo, o sea, del cacique Coliqueo, que fue uno de los primeros caciques que en la época de la conquista del desierto negoció con los criollos. Y fue uno de los primeros creo que fue el primero al que se le reconoció a él y a su comunidad un territorio. Entonces negoció con los criollos para que lo dejaran instalarse ahí a la comunidad en la zona de Los Toldos. Por eso se llama Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Bragado, no soy de Los Toldos, pero bueno, está muy cerquita. Y bueno, esa comunidad indígena, a pesar de ese reconocimiento, estaba muchísimo más integrada a la cultura hegemónica, digamos, a la cultura criolla. No sé cuánto hoy por hoy de esa comunidad siguió manteniendo, a pesar de que está reconocida esa comunidad como tal, pero digamos, no sé cuántos siguieron sosteniendo a lo largo de los últimos 200 años esas usos y costumbres o tradiciones propias de la cultura indígena o cuántos se han fusionado de alguna manera con las culturas más criollas. Pero sí, el elemento es importante. Bueno, ya estamos en horario, así que quedaron un montón de preguntas sin responder. Hay muchos saludos de agradecimientos y felicitaciones que después le vamos a hacer llegar. Todas las personas que estuvieron pidiendo el material, les contamos que el material vamos a subir el pago y el material que nos pasó la doctora y la videoconferencia va a estar subida en la página de la Oficina de la Mujer. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias especialmente doctora Guagnino y bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia de noviembre. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están ahí del otro lado de las pantallas por estar hoy acompañándome, ¿eh? Y acompañándonos mutuamente. Muchas gracias a la OM y a toda la gente que llevó adelante este encuentro. Muchas gracias.